que leyeran Génesis 27 al 35, lo único que lo leyó fue Cheque, que si Dios lo leyó. Vamos a ver. Mire que el próximo domingo, que bueno, lo que lo tocó Jonathan, vamos a hablar de un necesitado ayudando a otro necesitado. Vamos a retomar lo que Jonathan mencionaba. Pero comenzamos ahorita, ¿está bien? La semana pasada fue de ciego a adorador, hoy de engañador a adorador. Los grandes problemas existenciales siempre están al acecho de nuestras vidas, ya sea porque nos metimos nosotros en problemas o alguien más nos metió en nuestros problemas. A veces son nuestros papás los que fallaron. Mi hija es maestra de preescolar y me contaba de una niña que de preescolar, de segundo año de preescolar, que impactó a todos, al grupo y a ella, porque se quiso quitar la vida. Su mochilita se la colgó al cuello y se agarró de un barandal y se colgó. Pero ya lo había hecho en el kinder, viene de otro kinder y los papás prefirieron salirse de ahí, irse a otro kinder y aquí lo vuelve a hacer la niña. Entonces, ¿qué está viendo y viviendo esa niña como para querer quitarse la vida? Está crítico, ¿no? Y los traumas que puede tener a futuro, ¿no? A veces nuestras crisis existenciales son un resultado de nuestras malas decisiones, ¿no? A veces es el resultado de las decisiones de otros, ¿no? Pero como quiera que sea, cada problema nuestro es una oportunidad para que, dijimos el domingo pasado, para que Dios sea glorificado, ¿no? Cada problema, y no solo que sea glorificado, nosotros somos beneficiados. Ya en nuestro tiempo, pues qué problemas existenciales tenemos nosotros que nos aquejan. Pues una deuda, ¿no? ¿Por qué nos metimos en esa mega deuda? No le podemos decir a nuestros papás, ¿verdad? Ay, papá, es que tú me metiste en ese. No, pues nosotros abusamos de nuestras tarjetas de crédito o pedimos o gastamos lo que no tenemos. A veces un divorcio, una separación, desempleo, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas. Pero cada uno de estos problemas que nos aquejan son una oportunidad para que Dios sea glorificado, ¿no? Siempre, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de Jacob. Jacob, recuerden, su nombre significa tranza, el que arrebata, engañador, manipulador. Recuerden que el carácter es la suma de decisiones. El carácter que hoy tienes es la suma de tus decisiones los últimos 5 años, lo que has venido decidiendo, ¿no? Ahora, cuando venimos a Cristo, obviamente Él busca en nosotros que vayamos cambiando de tal manera que tus decisiones de aquí a 5 años sean sensatas, no sean tan viscerales, ¿no? Tu carácter es la suma de tus decisiones de los últimos 5 años. Y la idea es que Dios te dejes moldear por Dios para que tus decisiones sean más sensatas, más prudentes y más consultándolo a Él. Como, Dios, ¿puedo hacer esto? Adviérteme, Señor, ¿no? Entonces, Jacob, a pesar de que el nombrecito que le pusieron sus papás, ¿sí? Digo, no le pongas a tu niño Jacob, pero bueno, hay gente que le pone Jacob. Ay, soy bonito Jacob, ¿no? Jacob, soy re bonito. Entonces, Jacob, ¿sí? Vete por los refrescos y en cambio me lo regresas completo, ¿no? Jacob, vete por las tortillas. Te di 20 pesos, 5 pesos. ¿No? Voy a cambiar de método. Con esto, sí, que es más fiel. Entonces vamos a ver las consecuencias de su carácter
les pedí que leyeran y se puede hacer el resumen, no voy a meter, son 6 capítulos. Uno, su hermano lo odia a muerte, ¿no? Porque se agandalló con él, lo manipuló, seamos honestos, ¿no? Le dio baje con la primogenitura, ¿no? Otro, pues sale huyendo de su casa, ¿no? Pobrecito, a los 60 años tiene que enfrentar el mundo solo. Lo leo y ternurita. 60 años. Ternurita, a los 60 años. Tenía 60 años Jacob cuando salió de casa de sus papás. Así que, ¿tú cuántos tienes? Todavía te faltan 20 años de regar. Tienes 40, todavía tienes 60. Señor, todavía tengo chance de regarla y viviendo con mis papás. Señor, digo, si le diste chance a Jacob, a Jacob, ¿sí? Tienes esperanza. Si Dios empieza a hablar con él a los 60, pues tienes esperanza. Cuando con esta estatura de dile, todavía tienes esperanza de que. Todavía tienes esperanza. Tengo 6 años. Por confiar demasiado en su astucia, piensa que es más astuto que los demás y resulta que su suegro es más astuto que él. Pone y le da, lo engaña, ¿se acuerdan? Ahorita entramos con eso, ¿sí? Consecuencias, tiene que trabajar 14 años sin sueldo. Y en esos 14 años, 10 veces el suegro le baja el salario. No lo quería soltar. Hay suegros que no quieren soltar al yerno. No, mi yerno querido, y evita que se vaya el yerno. Salir huyendo de nuevo, pero ahora de la casa de los suegros. O sea, bronquea con el suegro también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de su carácter engañador? Desde sus padres, ¿sí? Por un lado, el papá que prefiere al hijo mayor, peludo, pelo pecho. Esaú significa velludo. Bueno, para la casa, él iba y traía el conejo. Mi hermano era bueno para la casa, mi hermano Aurelio, para descansar. Iba y salía y desarrolló habilidad para la escopeta, para el rifle, y se iba y ya traía 2 conejos, así como en las películas de Caperucita Roja. Ya viene con sus 2 conejos y comíamos conejo del que mató mi hermano, ¿no? Entonces, obviamente mi papá prefería a mi hermano, ¿no? Y mi mamá me prefería a mí. Sí, se nota. Se nota. Pero bueno, aquí tenemos otra familia igual. Papá prefiere al hermano peludo, velludo, pelo pecho. Y la mamá prefiere al terrorista, el clequito. Pero está bien cuando eres chiquito. ¿Sí? Pero miren, cuando mamá le sugirió a Jacob, dijo, tu papá se está muriendo y yo quiero que te dejen a ti la primogenitura, ¿no? Y le propone a su hijo que engañen al papá. Además ya se está quedando ciego. ¿Se acuerdan? Te pones vellón y yo preparo el cabrito como si fuera venado y vamos a engañar a tu papá. Si fuera Alejo que le dijera a Jonathan, me dice, ¿dónde está tiernito Jonathan? Y Alejo el que le quisiera, digo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Cómo se llama? Esther. Que Esther dijera, vamos a engañarle a tu papá, ¿no? y manipular a Jonathan, ¿no? Pero a los 58, 59 años, pero no puso límites sanos a su mamá. Hay gente que no pone límites sanos a su mamá. Te amo mucho, pero ya, bájale, párale. Vete al carajo, madre, perdón. Pero aquí, madre.
no se enoja. Mi abuela, que en paz descanse, una mujerona del Evangelio, y me quería decir cómo dirigir la iglesia, ¿no? Igual mi papá llegó un momento donde, ese no me cae bien, ese no lo recibo. Espérate, mamá, pues es la congregación que Dios me puso a cargo, ¿no? Entonces, con todo permiso, todo respeto, pero pues aquí mando yo. Pero no puso límites a su mamá nunca. Entonces se colude con ella para engañar a su papá, y pues paga las consecuencias. Su hermano, pues ahora va la mía, ¿no? Y lo quiso. Su mamá, al ver que lo que había hecho y el coraje de su hermano, dijo: pélate, bueno, pélate con tu tío Labán, ¿sí? Pélate, ¿sí? Antes de eso, Dios siempre va a nuestro encuentro. Dios siempre va. Fue al encuentro del ciego de nacimiento, vimos la semana pasada, ¿no? Estaba ahí y fue al encuentro de la mujer samaritana, y fue al encuentro de Jacob. Cuando Jacob había perdido todo, salió de patitas huyendo y se queda sin nada, sin su cobertura. Ya no va a poder regresar a casa. Al ciego de nacimiento lo expulsaron casi de la sinagoga. ¿A dónde vas cuando te expulsan, cuando te corren de tu lugar conocido? ¿A dónde vas? Pues a donde vayas, ahí va Dios, te va a ir a buscar. Dios va a tu encuentro. Gracias a Dios por ello. En esta historia vamos a ver que Dios era Dios de los padres y de los abuelos de Jacob, pero Dios quería ser su Dios. Dios fue Dios de mi abuela, fue Dios de mi madre, pero llegó un momento donde es mi Dios, ya no es el Dios de mi abuela, de mi madre. Y yo espero que también para él y para ti, no sea el Dios de mi padre, sino es mi Dios, mi relación personal con Dios, y que Caleb y que Samuel también llega un momento diga: es mi Dios, es el Dios, era el Dios de mi abuela Albina, bisabuela Albina, el Dios de mi abuelo Luis, el Dios de mi padre, pero es mi Dios, ¿no? Caleb diga eso, ¿no? Génesis 28:10. Vamos a ver cómo Dios va al encuentro de Jacob. Leemos que Jacob salió de Berseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob se encontró en una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. No llevaba, vimos en alguna ocasión, no llevaba más que su bastón. No, ni siquiera tenía una almohada. Se le olvidó su osito de peluche. Que cuando yo veo a Lía, mi nieto, para todos lados va con su osito, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Es un perro. ¿Eh? Es un perro. ¿Cómo? Es un perro. Es un perro, sí. Un perro enojado por todos lados, ¿no? Y se acuestan en su almohada, ¿no? Yo no sé si Jacob tenía un capibara, tenía un osito de peluche. Hasta eso lo dejó. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor hasta arriba, quien le dijo desde arriba: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en que estás acostada te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Aquí quiero hacer notar, Dios es bueno con nosotros y nos ve cómo a futuro vamos a hacer. No espera hasta que cambiemos y hayamos aprendido la lección, y nos hace promesas desde antes, ¿no? No espera que cambies, te hace una promesa, te ve, no como tú te ves al espejo y te ves y dices: no, pues quién da un tito por mí, pero Dios te ve, ¿Cómo ves a Jessie, a tu niña Alicia? La ves y dices: chulada de maíz pinto. Ahorita bromeaba con ella que está allá solita y le decía: esa niña necesita besos y abrazos.
bonita, pero nada que ver con la profesionista que esperamos que sea, y de bendición, y predique, y cante, toque el teclado. Por cierto, necesitamos bateristas. Osvaldo no ha podido venir porque está operado todavía, bueno, la hernia, todavía no está bien. Pero no siempre Dios va a poder. Entonces, ojalá y Dios toque. Señor, busca aquí a alguien que tenga la calle de aprender a tocar la batería. No, nadie dijo, pero un año de batería. Diarios de medio y 3 meses ya ejercicios aquí. Bien, Jacob es un engañador, pero ya Dios lo ve como un futuro adorador. 28:13 le dice: la tierra en que estás acostada te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. No solo lo ve él, sino ve a sus hijos. ¿Quién fue su hijo? Un hijo famoso que José el Señor. Verso 14: tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti y de tu descendencia. La misma promesa que le dijo a su abuelo Abraham. ¿Sí? Además, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. Y cheque esto sí, vamos llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra, a donde está teniendo una visión, y se llama Betel. Vamos a ver. Le hace esta promesa. Te va a ir como enfermo. No le está diciendo eso, pero no le está diciendo, ojalá, y a veces sí quisiéramos, dime, Señor, ¿cómo me va a ir? ¿Me va a ir bien con este hombre, con esta mujer? No, pero como te vaya, Dios te va a proteger. Lo que le está diciendo es: te voy a proteger. Donde quiera que vayas, te protegeré. ¿Vale suficiente con eso? Amén. Donde quiera que vayas, yo te voy a proteger. Y luego, ahí donde tiene una visión, a donde ve eso, ahí le pone por nombre Betel. Y Dios le promete: llegará el día en que te traeré de regreso a Betel. El pobrecito de José, de Jacob, ternurita, él quería regresar a la casa de sus papás. Llega un momento que ya no podemos regresar a casa de nuestros papás. Ya salen tus papás y ya no regresas a casa de tus papás. Y si regresas, por favor, lo más pronto posible, salte de casa de tus papás. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Voltea con el que está todavía y Dios no te va a dejar hasta que no te haya dado lo que te he prometido. No te va a dejar. Y Jacob le pone un nombre impresionante, interesante a ese lugar. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Alguna vez les dije, lo único que llevaba era aceite de oliva, su mochilita, aceite de oliva, para ungir, para los moscos, piquete de moscos. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Aunque antes se llamaba Luz, pero ahí donde tuvo esa visión, dijo: aquí se va a llamar Betel, y agarró su piedra de almohada y le derramó aceite que llevaba como un ritual. Observen que hace un altar, pero no adora a Dios, porque no lo considera su Dios todavía. Aquí quiero hacer otro énfasis. Dios promete. Yo también prometo. Normalmente prometemos con las personas que amamos, como en reciprocidad. A veces te amo. ¿Y qué dices tú? Yo también te amo. Y a lo mejor se va a decir yo más, pero bueno, se la pasamos. Yo también. Así, ok. Normalmente somos movidos, impulsados a corresponder, a ser recíprocos. Entonces Dios le dice: llegará el día en que vas a regresar aquí. Yo me comprometo a que tú vas a regresar y vas a ser próspero y vas a tener muchos hijos, y tus hijos van a ser de bendición. Y lo menos que hace Jacob es: ¿y qué le prometo? ¿Qué le prometo? Le promete algo que todavía no tiene. Entonces, ¿qué tiene en ese momento? Solo tenía aceite
y traía su bastón, como el callado, pues. Entonces es impulsado a una promesa. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Ve su corazón. Y si me permite regresar a casa de mi padre, y así Dios lo dejó que dijera, pero ¿qué no entiendes que ya no te quiero que regrese a casa de tu padre? El día que salga de casa de tus papás, checa. Pero en su anhelo, ¿va? En su anhelo. Y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna, pone ahí su señal, será un lugar de adoración a Dios. Fíjate, no, en ese momento no está adorando, después lo va a adorar. Y yo le daré, ¿qué cosa le diré iba a dar? ¿Por qué la Biblia pone tanto énfasis en el 10? Sé que no les conviene a ustedes esta respuesta y dicen, ¿por qué? Pero es una manera de decir: Dios, eres lo primero, eres el primer lugar en mi vida. Y no de promesa, decía hace rato Jonathan, sino de hechos, ¿no? Me tienes en primer lugar. ¿Sí? No voy a meterme en ese detalle hoy, pero yo le daré a Dios una décima parte de lo que Él me dé. ¿Qué tiene en ese momento? Solo tiene su bastón y un poco de aceite, no tiene nada. Pero confíe en que va a tener. No sé qué tengas tú, pero necesitas confiar en que Dios te va a dar. Y es bueno si tú le dices: Señor, y voy a dar la décima parte. Y ahí comienza su peregrinar de transformación. Tiene su encuentro con Dios y órale, tengo que seguir mi camino. ¿A dónde iba? ¿A dónde? Dios lo topa y en el camino sucede esto. ¿Pero a dónde tenía que ir él? A casa de su tío. Okay. Y ahí comienzan 20 años de tropiezo, 20 años para que madurara el jovencito de la generación Z. Antes de poder regresar a Betel, no a casa de sus padres, va a aprender muchas lecciones. 20 años de malas decisiones, una tras otra, pero aún así Dios caminando a su lado. Lo mismo hace Dios contigo. No sé cuántos años lleves en Cristo, 3, 5 años, y tarugada tras tarugada, perdóname, y Dios te observa y dice: híjole, pero ahí vamos de nuevo a sacarte el problema. Dios nos ama. De ahí de Betel se va a casa de su tío. Llegando a casa de su tío, se enamora de su prima Raquel. ¿Sí? Raquel era la menor, Lea era la mayor. La que le echó lopas y dijo: oh, me voy a comer esa tuna que trabajé 7 años, era Raquel. ¿Sí? Y le pide: quiero casarme contigo, quiero casarme con mi prima. ¿Sí? Y Labán dice: ok, pero aquí se estila que trabaje 7 años. No me importa, 14, pero la quiero. Y bueno, hacen el trato, 7 años. ¿Sí? Me caso con ella, me la como. La noche de boda se pone hasta las manitas. ¿Sí? Que le dé un gato por liebre y ni cuenta se dio. Amanece. La Biblia dice que Lea, lo único que dice de Lea es que tenía ojos delicados. A lo mejor le chiquiñaba cada vez. Uno veía para otro lado y otro. No sé. Todo lo demás estaba bien, pero los ojos estaban delicados. Y se puso hasta las manitas. Ni siquiera se dio cuenta que su suegro le vendió a Lea en lugar de Raquel. Y pues hizo el amor en esa noche de bodas, ¿no? Pues al otro día
Pues ella la ve y la revista. sí. De engañador resulta engañado. Va y le reclama a su suegro y el suegro le dijo: la primera es que aquí se acostumbra que primero sale la mayor, luego sale la menor. En la letra chiquita no la leíste, pero en la letra chiquita primero sale la mayor. ¿Sí? Y por otro lado, ¿por qué no me dijiste eso hace anoche? ¿Verdad? Que yo te hice que te pusieras hasta las manitas. Eso es tu nombre. Luego, pues ya tiene sus dos mujeres, trabaja otros 7 años y tiene sus dos mujeres, y sus dos mujeres peleándose por quién le da más hijos. Porque tener hijos era así como era lo mejor, ¿no? Y ya le di 2 hijos y tú no le has dado ninguno, ¿sí? Y a mí me ama más. No. Y por cierto, ¿quién le dio más hijos? La de ojos chinguiñosos. Y fue más buena para el petate. A lo mejor era una para el petate, otra para el petate, ¿no? Pero bueno. Tener que mantener a 2 mujeres pariendo hijos, peleándose por quién le daba más hijos. Y luego su suegro le bajaba el sueldo cada que quería. Sí. Le bajaba el sueldo. Sí. Entonces, imagínate, sin mantener una tacanijo. Luego, ¿sabes? Y luego 2. Y luego te bajan el sueldo. Luego sus cuñados le calientan la cabeza al sueldo. Le dicen: tu yerno te está robando. Y ahí entra el problema de las Chivas, que si las Rayadas, que si la América, que si es tanta lo que le calientan la cabeza al suegro que a Jacob, y además le bajan el sueldo, y dice: no, yo aquí no quepo, y se sale de casa de su suegro y pues se va con sus 2 esposas y sus hijos y vámonos, de noche salió huyendo. Sus esposas idólatras se llevan los ídolos de sus papás. No sé, imagínense, se metió a San Martín de Porres aquí. No sé, cierto, ¿no? Leyeron que se da cuenta el suegro: ¿cómo está mi santito? ¿Cómo está mi santito? ¿Cómo está? Se la llevó ese condenado de Jacob, ¿no? Y ahí va, de que las aman más los ídolos que las hijas, ¿no? Y las alcanza el suegro, los alcanza, ¿no? Y lo que le reclama son los ídolos. Y una de sus mujeres los llevaba. Y que no se dé cuenta, ¿Qué se los... ¿Lo leyeron o no? ¿Sí o no lo leyeron? Me estoy sacando de la mano. ¿Y dónde están mis ídolos? ¿Dónde están mis ídolos? Y una de sus hijas: y empezó a revisar a todos. ¿Y qué dijo la hija? Dijo: es que estoy menstruando. No vas a revisar, estoy menstruando. Se regresó ya sin sus ídolos. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? Cheque, a ver qué versículo lo dije. Pero eso sucedió. Sí, ella esconde sus ídolos, ya bajo sus vestidos. Y por si fueras poco, Esaú, su hermano, que juró matarlo, ya sabe dónde está. Y va a su encuentro. ¿Para qué? Para cobrárselas todas, para matarlo. Todo eso sucedió en 20 años. Por puros malas decisiones. Y cuando ya su hermano viene para matarlo, su suegro le acaba de perdonar la vida, ya no tiene nada, bueno, sí.
Sí, huyó con su ganado, con sus hijos, sí, me llevaba. Y ahora Jacob sí se acuerda de las promesas de Dios, pero no de las que él hizo. ¿Qué prometió Dios? De todo lo que tú te prosperes, yo te voy a dar el 10%. Y entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo, y fíjate, todavía no es su Dios, ¿no? Es Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre Isaac. Tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes. Eso no le dijo Dios. Dios se comprometió y te dijo: llegará el día que regresarás a este lugar donde tuviste un encuentro, no solo encuentro, en Betel. ¿Sí? Y me prometiste, te trataré con bondad. Y ciertamente, bueno, digo, te va a proteger, te va a prosperar. Pero eso no fue lo que Dios no le dijo. Dios nos dijo: y regresarás a casa de tus papás. Ahí donde tenías tu cuarto de soltero y tu bolsito de peluche. Ahí vas a regresar. Yo, Dios, le comprometo. No, eso no le dijo Dios. Entonces, verso 10, Jacob: no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que cosa, mi bastón. Pero ahora, todos los de mi casa, mira, pantalla en cada tienda de campaña, en el Buen Fin, ¿sí? Tableta para mis hijas, iPhone, ¿sí? Hasta una tableta para ella, ¿sí? Hasta las ovejas, sí. Tenis Nike para caminar, ahora Sara trae mucho, pues, trae suficiente ganancia. Ahora veamos que Dios sí ha cumplido, le ha protegido, le ha prosperado, pero en los diezmos que le prometió, todo para ellos. ¿A quién te recuerda? ¿A quién te recuerda eso? A Isaac. Pero observen también que a pesar de que Dios le prosperó y le protegió, sigue siendo el Dios de su abuelo y de su padre, pero no de, oh Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre, como si con eso ya, por amor a mis padres y ciertamente por amor a sus padres, pero no es el Dios de él. Ahora, Dios le hace ver a Jacob: ¿ya viste dónde te ha llevado tu carácter engañador? Entonces, 32-24, Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y ya leemos en Gabriel, déjame, y cuál es tu nombre. Tocó la cadera de Jacob y lo dislocó, y a partir de ahí Jacob caminaba ese forcito, sí, a partir de ahí, ¿no? Sí. Y llega un punto donde el ángel le dice: tu nombre ya no será Jacob, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Con su suegro. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Recuerden que la Shekinah, la gloria de Dios, lo veías y te habías fulminado, ¿no? El sol caía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Pobrecito. Y llega un momento donde Dios decide ser más directivo ante las flaquezas del carácter de Jacob. A veces tenemos que ser más directivos, a veces susurramos, a veces insinuamos, y a veces la gente es... Tengo en terapia tengo varios niñitos, pero uno de ellos que no quiere dejar la cama de su mamá. Su mamá quiere dejar y perdón que le diga esto, ¿no? Pero a veces tenemos que ser más directivos. Este niño, ya casi 10 años, y le dije: ¿sabes lo que es un puberto? Igual desvía un poquito, no dejen que me desvíe. ¿Sabes un puberto? ¿Sabes lo que es el pubis? ¿Tienes pubis? ¿Cuál es tu pubis? Y él: pubis. Pues tu pubis es aquí, tus genitales, ¿no? Y un puberto es cuando ya te salen pelos en el pubis, ¿no? Y cuando ya te salen pelos en el pubis, ya, de hecho, debiste haber salido de la cama de tu mamá y
de su recámara desde que tienes 3 años máximo. Tienes 10. ¿Cuándo vas a soldar? Y empecé a hablar, dar directivamente todas las consecuencias que iba a generarse a partir de seguir durmiendo con su mamá. Hay una serie que se llama El Monstruo ahorita en Netflix. Si quieres, revítate el primer capítulo, solamente el primer capítulo, y habla de un hombre trastornado que tiene una relación odio-amor a su mamá, y eso lo hizo un asesino serial, y de ahí se inspiró Jack el Destripador y los grandes famosos, ¿sí? Pero nos narra la relación tan tóxica que se puede desarrollar entre un hijo con su mamá, ¿sí? Entonces es importante, sobre todo los niños varones, soltar a la mamá y dejar un momento donde vámonos al campo a cambiar la llanta al papá o el abuelo, y ya en vez de la cama de su mamá, vámonos, ¿sí? Y a veces yo tengo que ser más directivo, y lo he sido con un par de jovencitos. Y de hecho, los he puesto a ver esa película. Y dije, a eso te espera si no dejas la cama de tu mamá. A veces no entienden, así por soplando. Te van a bañar todavía. Mira, todo eso sucede allá afuera. Gracias a Dios por las familias de Cafecito con Dios. Al año, órale, vámonos. De la cama, de la recámara, órale, vámonos. Entonces ya, Dios decide ser directivo. Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifícame un altar. ¿Quién se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú? Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, ¿saben qué? Desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ya Dios le hizo ver, mira, tu mujer, o sea, obviamente, me imagino la escena, ¿no? Ahí viene el suegro, y mis ídolos, y finalmente le perdonó. Bueno, no los traen ustedes, creo que me equivoqué. ¿Sí? ¿Pero usted cree que no se dio cuenta a Jacob que sus mujeres traían ahí sus ídolos? Sí. Entonces se las perdonó y luego hablamos. ¿Sí? Y llegó un momento ahorita donde dicen, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ya. Sus ídolos, vamos. ¿Sí? Ahora, vamos a Betel, donde dedicaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Y ahora sí lo reconoce. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Y vámonos a Betel. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, antes llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel. Chequen conmigo esto. ¿Qué significa Dios de Betel? ¿Qué significa Betel? ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Qué significa el Betel? Dios de la casa de Dios. Porque ahí Dios se le apareció cuando huía de su hermano Esaú, ¿no? Antes él llama a ese lugar Betel, que significa casa de Dios, pero ahora le cambia o le añade y le llama el Betel, el Dios de la casa de Dios. Si juntamos bien las cosas, es el Dios de esta casa, el Dios que un día me dijo, llegará el día en que yo te regreses a este lugar, a Betel. Dios estaba aquí, Dios no solo es Dios, no solo esta es casa de Dios, sino el Betel, el Dios de la casa de Dios. Ese Dios que me protegió. Y ahí entregó finalmente el 10% de su ganado. Ahí cumplió su compromiso. Ahí el 10% de su ganado dijo, lo sacrificó. Ahí se puso ofrendas para con Dios. O sea, ahorró el 10% de 20. Le entregó. ¿Qué es lo que llevaba? ¿Qué era su valor? Porque los aretes y todo, pues los enterró, que era, se nos dice la tradición que entonces sus aretes pues eran a veces con aretes que traen cruces invertidas, el pentagrama y cosas que a todas luces, a veces hasta la Santa Muerte, vámonos, todo eso, ¿no? El cruz de Caravaca. Entonces puso
el Betel, el Dios de la casa de Dios. El Dios que me protegió todo el tiempo que estuve lejos de aquí, desde que salí de Betel. El Dios que me sustentó aun cuando me cambió mi suegro el salario 10 veces, me lo redujo. El Dios que me prosperó cuando salí de aquí solo con mi bastón y hoy regreso con un montón de ganado, un montón de cabras. El Dios que aun cuando mis esposas se peleaban entre ellas por darme más hijos y eran idólatras, no las castigó ni a ellas ni me castigó a mí. El Dios que cuando yo engañé a mi suegro y mi suegro me engañó, Dios tuvo misericordia de mí y no me dio la espalda. El Dios que hizo que mi hermano me perdonara y aún me bendijera. Si recuerdan, se reconcilia y Saúl le dice: te voy a dejar unos soldados para que te protejan. Hasta eso. Uno más que no puse aquí, pero una de sus hijas se va a Siquem con sus amigas. Tengo mis amigas allá en Siquem, y allá el príncipe de Siquem le echa, estaba muy bien la chavita o la jovencita, y dijo: me la como, y pum, que se la come. Y que sus cuñados, los hijos de Jacob, dijeron: esto no se queda así. Y van y hablan con el príncipe de Siquem y dice: y esta ofensa, y si quieres que te perdonemos, tienes que circuncidarte, porque nosotros nos circuncidamos. Y todos los hombres de Siquem, todos, no solo tú eres el príncipe. Si quieres que te perdonemos, si quieres que mi hermana se case contigo, por él. A todo eso se lo dijeron a él, pero nunca le dijeron a Jacob: vamos a hacer esto, ¿verdad? Gandallitos, sus hijos de Jacob. ¿Cuántos tuvo? 12 y una. Ok, bien, sí, bien chiquita. Entonces, pues bueno, digo, qué mala onda por el príncipe de Siquem, que sí, pues que se agandalló con la hija de Jacob. Pero los hijos le pusieron ese requisito, y el príncipe de Siquem sí aceptó. Y se circuncidaron él y todos los hombres de su pueblo. Y cuando estaban, llegan los hijos de Jacob, vuelve a todos. A todos los hombres, ¿no? Ahora imagínate, el pueblo se enojó. Mira, y Dios los prosperó, Dios los protegió a sus hijos de Jacob. Cuando se regresaron, Dios, y dice, lees que Dios puso terror en las ciudades para que no siguieran o persiguieran a Jacob con su familia. Dios todo lo que hace nos protege, nos pone terror a la gente que nos quiere hacer daño. El Dios de esta casa, él ahora sí será mi Dios. En ese entonces se cierra la pinza y él da su diezmo y dice: ahora sí será mi Dios. Antes era el Dios de mi abuelo, el Dios de mi padre, pero hoy decide que va a ser su Dios. ¿A cuántos años? A los 80 años. No, espera, tienen 80 años. Ve lo que Dios le dice a Moisés. Cuando dice un encuentro con Moisés, años después, ve lo que Dios dice de Moisés cuando Moisés en la zarza ardiente. No me voy a meter en esa historia, pero ve Éxodo 3:6. Nosotros estamos leyendo Génesis, ¿verdad? En Éxodo, Dios tiene un encuentro con Moisés y fíjate cómo se presenta Dios con Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de ¿quién? De Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Pero cómo se presenta a Dios? Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Eso sucede porque ya Jacob ya dijo: mi Dios, y ya tiene un encuentro personal con él. Ahora vamos cientos de años después y Jesús está ahí discutiendo con los fariseos. Y fíjate lo que dice Jesús, Mateo 22:21. Ahora bien, en cuanto si habrá una resurrección de los muertos, esa es la discusión. ¿Nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿y quién? El Dios de Jacob. ¿Por qué dice eso? Porque ya tiene una relación, ya
Dios ya es su Dios, ya no es Dios de su abuelo, de su padre. Ya. Voy a empezar a aterrizar. 4 enseñanzas que quiero traer a partir de esta historia. Fui muy gráfico, muy bíblico en la lectura. Vamos con 4 lecciones. Primera, cada etapa difícil de nuestra vida es una oportunidad para conocer más a Dios. Cada etapa difícil de nuestra vida es una oportunidad de conocer más a Dios. La enfermedad es una oportunidad de conocer más a Dios. De ver cómo Dios te levanta, te alarga la vida, te sana. Vimos en la semana pasada el ciego de nacimiento, los leprosos. Desempleo es una oportunidad de conocer más a Dios. Nunca nos deja sin comer. Deudas es una oportunidad de conocer más a Dios. De ver cómo. Sí. Amenazas de muerte es una oportunidad de conocer más a Dios. Abandono por parte de tu cónyuge es también una oportunidad de conocer más a Dios. La muerte de un ser amado es una oportunidad para conocer más a Dios. La primera, cada problema nuestro grande es una oportunidad de conocer más a Dios. Segunda enseñanza, la meta en cada ocasión que Dios viene a nuestro rescate, nos sana, nos da un nuevo empleo, nos cancela la deuda. No es solo que Él sea glorificado. Le preguntan los discípulos a Jesús, ¿quién pecó de sus padres? Y Jesús dijo, ni ni sus padres. No se centran en eso. Céntrense en que la ceguera de este hombre es una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten y Él sea glorificado. Entonces, más allá de por qué te endeudaste, por qué te enfermaste, por qué te quedaste sin trabajo, es una oportunidad de que las obras de Dios se manifiesten y Él sea glorificado. Dígame. Cada vez que Dios viene a nuestro rescate, no solo es una oportunidad para que Él sea glorificado, sino para que se refuerce nuestra condición de adoradores. Porque cuando nos volvemos adoradores, somos más sensibles a la voluntad de Dios, más tangible oír su voz y más deseo de hacer su voluntad. Pues nos convertimos en adoradores. Y lo hemos hablado otras veces, estás en la presencia de Dios y puedes escuchar la voz de Dios en la adoración que te da indicación. Oye su voz, es tangible su voz. Y cuando sales de aquí, ya sea por los regaños de Jonathan o pues dices, voy a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Dijo Jacob en ese altar en el Betel: el Dios de esta casa de Dios me ayudó a regresar sano, salvo y próspero, y no puedo más que adorarle, agradecerle y adorarle. Número 3. La meta en cada ocasión que Dios viene a nuestro rescate es mostrarnos su deseo de ser nuestro Dios. En medio de 3 minutos más. Que cada experiencia donde Él resolvió nuestros problemas, canceló tu deuda, me devolvió la vista, perdí el trabajo, Dios me sustentó, encontré un nuevo empleo más próspero para una vida más decorosa. Es que experimentemos el amor de Dios como un Padre, como el Padre que nos ama y que siempre nos va a apoyar, que siempre nos va a sustentar. Que más allá de ser Dios de nuestros padres, sea nuestro Dios. Que tú puedas decir, mi Dios, el Betel, el Dios de esta casa de Dios, mi Dios. ¿Puedes decir mi Dios? Es mi Dios. Número 4, tu fidelidad
a Dios hace que Él ratifique sus promesas para contigo. Cada que tú traes tu presente, Él ratifica sus promesas, las ratifica y las extiende. Dios te prometió y cumplió. Cúmplelo, tú también lo prometiste. Y observa cómo Él te ratifica sus promesas y te las extiende. Cuando Jacob cumplió su promesa, Dios le ratificó las suyas. Jacob cumplió con su compromiso. 10% de su ganado lo sacrificó a Dios. Y fíjate lo que hace Dios. Fíjate lo que hace después de que Jacob regresó a Betel, adoró a Dios ahí y cumplió sus votos. 35:9. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios lo bendijo. Y le dijo: tu nombre es Jacob, pero ya te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y le llamó Israel. Ahora, conmigo el verso 11. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai. ¿Qué significa? Todo. Yo soy el que todo lo puede. Sé fructífero, multiplícate, llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones, habrá reyes entre tus descendientes, y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac, así te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios descendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. ¿Qué hace? Cumple Jacob su promesa. Primero Dios le promete a él. Después Jacob paga sus votos. Así, aquí está su compromiso. Entonces ahora Dios, en consecuencia, le ratifica sus compromisos de seguir siendo su Dios y de prosperarle. Dios quiere caminar contigo, pero lo menos que quiere es que tú también quieras caminar con Él. Eso es algo así como cuando estás enamorado y dices: yo te quiero, yo te amo, pero cuánto veo que tú también me quieras y me amas. ¿Estás de acuerdo que a veces las relaciones son solo de fallar? ¿Va? Nos desgastamos y te amo, y la otra parte así como que, pues sí. Sí. ¿Se acuerdan de aquel chiste del joven que le dice a su amigo: es que me gusta, real que me gusta la María? Pues aviéntatele la María, aviéntatele. Y pues sí, ¿verdad? Sí. Entonces va con la María y le manifiesta su amor. Y luego ya ve a su amigo y su amigo está bien triste. Lo ve triste. Dice: ¿qué te pasó? ¿Qué te dijo la María? Dice: es que es caníbal. Ya no le seguí porque es caníbal. Y yo: ¿cómo? Dice: sí, es que yo le dije: te quiero en mi vida. Y ella me dijo: te quiero, pero como amigos. Y dijo: es que Aníbal se come a sus amigos. Ese es el chiste, vaya, no sé. Digo, eso se los tengo que contar ya los chistes. Ahí le preguntan a Cheque después. Pero cierto o no es cierto. Sí es bonito cuando tú le expresas a alguien que le amas. Pero lo mejor es cuando el otro te dice: yo te amo más. Yo te amo más. ¿Amén? Entonces Dios quiere caminar contigo, por supuesto. Ya te esperó 20 años ahí respaldando a Jacob, hasta que finalmente Jacob dijo: ahora sí eres mi Dios. Y le entregó su compromiso, sus votos. Y entonces Jacob le dice: quiero caminar contigo, Señor. Pues Dios quiere que tú quieras caminar con Él. Él te respalda. Él quiere ser tu Dios. Pero una cosa es que tú presumas que Él es tu Dios, y otra cosa, escúcheme bien, es que Él presuma que Él es tu Dios. Escúchame bien. Una cosa es que tú presumas que eres tu Dios, y otra muy diferente, que Él presuma que Él es tu Dios. ¿Me están siguiendo la idea?
interesante que cuando Él se presente con tus amigos, con tus papás, con tus hijos, con tus vecinos, Él pueda decir: yo soy el Dios. Yo soy el Dios de contigo. Yo soy el Dios de Jenny. Tu esposa diga: yo soy el Dios de ese joven. Yo soy el Dios de José Luis. Soy el Dios de Sandra. Allá con sus conocidos, sus compañeros en la empresa, yo soy el Dios de él. ¿Amén? Insisto, una cosa es que tú presumas: Él es mi Dios, y otra diferente que Él presuma de ti, y yo soy su Dios. Pero para que Él llegue a un punto donde Él presuma de ti, eso, que Él presuma que Él es tu Dios, eso solo lo hace con personas que decidieron caminar con Él. Amén. Que decidieron no abandonarlo y que decidieron creer que todas las cosas que le suceden, Dios las va a acomodar para su bien. Que me quedé sin trabajo. Señor, ¿por qué me quedé sin trabajo? Dios, yo creo que me quedé sin trabajo porque tú me vas a dar un mejor trabajo. Que todas las cosas que me suceden, Él las acomoda para mí. 20 años de eso, de tropiezo, hasta que finalmente Jacob dice: ya me cayó el 20. Serás mi Dios. Y entonces Dios es recíproco y le reafirma: ahora yo me comprometo contigo, todo esto va a suceder. Y de aquí, y Dios le da, ponte de pie. Y Dios está tan contento que en lo sucesivo, cuando Él se presenta con los demás, con sus hijos, con los demás, con Moisés, se presenta con Moisés, y ¿sabe lo que Él dice? Yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Dios quiere presumirte. Déjate moldear. Camina con Él y dile: Señor, tú caminas conmigo, yo lo sé, te siento a mi lado, me has respaldado. Pero ahorita en los siguientes segundos dile: Señor, que yo decido caminar contigo. No solo que tú caminas conmigo, sino quiero que sepas, Dios, que yo quiero caminar a tu lado. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por caminar a mi lado. Gracias porque veniste a mi encuentro. Estás tratando conmigo, Señor. No, hay muchas cosas que no entiendo por qué me suceden y me quejo, me quedé sin trabajo, estoy endeudado, me enfermé, Señor. Pero con el tiempo he empezado a ver que todo eso no fue para mi mal, sino fue para mi bien. Hoy quiero decirte en esta mañana, Señor, yo decido caminar contigo. Decido creerte que todo lo que sucede en mi vida, tú lo acomodas para mí bien, y de eso voy a salir bendecido, Señor. Cuando mis amigos te conozcan, mi familia te conozca, Señor, quiero que me presumas, quiero que tú digas: soy el Dios de José Luis, soy el Dios de Jonathan, soy el Dios de Alba, soy el Dios de mi pueblo. Gracias en esta mañana por ser mi Dios. La declaro mi Dios. Ahora den un aplauso a su Dios. Bendiga a Dios su regreso a casa, su comida, su buen fin, su pantallota que se compró. Nos vemos en el próximo.